No, pues esos son cuentos, inventos, eso es histeria colectiva. Este sacerdote hizo un truco, cambió la hostia por algo. Bueno, eso no se puede falsificar. Y en la época del anciano no existían formas de hacer trucos y reemplazar eso así, y que dura hasta hoy en día. En 1971, después de exhaustivos exámenes, llegaron a esta conclusión. Dice, la carne es verdadera carne. Lo que se ve es una carne. Se transforma el pan en carne. La sangre es verdadera sangre, los coágulos de sangre que asomaron ahí también. La carne pertenece al tejido muscular del corazón. Esto es interesante porque corazón eucarístico de Jesús, ten piedad de nosotros. ¿Qué tal, amigos? Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza. Estamos una vez más con ustedes para instruirnos, alimentarnos espiritualmente en este podcast de los Heraldos. Vamos a tratar sobre el tema de los milagros eucarísticos, un tema ya conocido. Ha habido muchos artículos que salen, ¿no?, en las redes sociales, muchos videos, etc. Pero vamos a tratar de enfocarlo de una manera que sea novedosa y nos aumente mucho la fe. Estamos aquí con el hermano Marcelo Burneo, quien nos va a acompañar. Él también ha estudiado un poco sobre este tema de los milagros eucarísticos. Vamos entonces a rezar un Ave María para que la Santísima Virgen, que ella es Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ella es la que dio la Eucaristía al mundo, ¿no?, al gestar en su claustro virginal, pues, al propio Dios, Rey del universo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corazón eucarístico de Jesús, ten piedad de nosotros. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Solo para comentarles un poco, ustedes habrán seguido la novena del Divino Espíritu Santo. Pues hubo una cantidad enorme de fieles que siguieron la novena, y todo esto va haciendo su camino, ¿no? Dios va actuando en las almas, va alimentándonos con su gracia, va fortaleciéndonos, y es algo realmente impresionante cómo Dios va suscitando en las almas esta sed de Él, sed de Dios, y la sed de la Santísima Virgen, de conocerla, de amarla. Y esto pues consideremos como una gran bendición para todos nosotros, tanto para los que les transmitimos esto como para los que reciben esto. Así que les animamos a que sigan en nuestro canal para seguir beneficiándonos de las cosas que tratamos acá, que no son sino un eco de lo que la Iglesia durante 2000 años pues nos ha transmitido, ¿no? Así que bueno, vamos a ir al tema de los milagros eucarísticos y vamos a escuchar al hermano Marcelo, que nos va a narrar cómo fue que nació esta fiesta de Corpus Christi tan importante para la Iglesia, ¿no? Sí, Padre Mauricio. Pues nos remontamos al siglo XIII, la época de varios santos, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, un sinnúmero de teólogos de la época, y se da un hecho impresionante. Había un sacerdote conocido con el nombre de Pedro de Praga, y este sacerdote en cierto momento tuvo una prueba, ¿sí?, de fe, en el sentido de saber si realmente estaba nuestro Señor presente con cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y esta prueba lo iba consumiendo. En cierto momento él estaba camino a Roma y celebró en una ciudad llamada Bolsena. Y se dio el hecho impresionante. Mientras él estaba en la elevación, comenzaron a caer unas gotas de sangre de la forma sagrada sobre el corporal. Y claro, en ese momento tal fue la sorpresa, y los fieles que presenciaron este hecho milagroso, sabemos que nuestro Señor está en la Eucaristía, pero Dios quiso dar esa manifestación en función de él, de ese sacerdote que estaba pasando por esa prueba. El Papa de la época, Urbano IV, estamos hablando de 1264 por ahí, se encontraba en Orvieto y llegó el comunicado que se dio este milagro impresionante, y el Papa
mandó a pedir el corporal. Pero quería darle toda esa solemnidad, hasta hecho impresionante. Entonces, en ese momento es que el Papa decide convocar a varios teólogos para que pudieran elaborar la secuencia de la misa en honor del Santísimo Sacramento. Es convocado Santo Tomás de Aquino, representando a la Orden de Santo Domingo de Guzmán, San Buenaventura, representando a los franciscanos y otros teólogos más. Santo Tomás de Aquino, lógicamente, era un hombre tan destacado, un teólogo que la Iglesia conoce como el sol dentro de los teólogos. Y los demás le ceden el lugar a Santo Tomás para que él inicie y presente todo el escrito, el tratado sobre la Eucaristía. Comienza Santo Tomás y el trabajo que él había realizado, una obra preciosísima llamada el Laudación. Y Padre Mauricio, quiero compartir un poco el texto para que nuestros amigos puedan saborear. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Y fue exponiendo Santo Tomás, es más extenso esta laudación. Y con la música, porque él no solo compuso la letra, sino también la melodía. Y cuando sus compañeros teólogos escucharon esta maravilla, este himno a nuestro Señor en la Eucaristía, ¿qué hicieron los demás? Se levantaron, cogieron sus rollos, sus pergaminos y decidieron romperlos. Porque ante esta maravilla era tan evidente que no hay cosa que pueda superar. Qué humildad, ¿no? Porque alguna vez le escuché al doctor Plinio Corrado Oliveira decir que San Buenaventura, cuando rompió su composición, su himno, su tratado de la Eucaristía, él decía, el doctor Plinio, qué pena, dice, qué preciosidad habría estado escrita ahí de San Buenaventura, ¿no? Eso es tal cual. Y ahí el Papa colocó dentro de la secuencia, a tal punto que es leído este himno antes del Evangelio. O sea, tal es la importancia de este tratado, ¿sí? Es tan precioso y de una demostración teológica de estas maravillas de Dios, de lo que Dios ha querido hacer con nosotros. O sea, de tal manera, Él quiso darse en Eucaristía para convivir con nosotros, estar muy próximo. Eso es impresionante, qué bonito. Y ahí tenemos naciendo ya la fiesta de Corpus Christi, esta solemnidad, ¿no? De Corpus. Y bueno, tenemos un milagro un poco anterior, unos siglos antes. El famoso milagro eucarístico del anciano, que pues muchos conocen ya, vale la pena recordarlo para los que no saben. Fue en el siglo VIII, un monje que también estaba con dudas de la Eucaristía. Y aquí hagamos un paréntesis, y esto es algo para el bien espiritual de todos. ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia? Que hay dos tentaciones en las cuales el hombre debe huir y no enfrentar. A excepción de estas dos tentaciones, todo hay que enfrentarlo, ¿no? Hay que enfrentar la pereza, hay que enfrentar la ira, en el sentido de que hay que hacer algo así. Pero hay dos tentaciones en las que uno tiene que huir de ellas, ¿no? Para poder ganar y vencer. La una son las tentaciones de impureza, de lujuria. Cuando nosotros estamos cerca de algún objeto, de algo, de una persona, inclusive puede ser, que nos lleva a ese pecado. Entonces, quien vence es el que huye, el que se escapa.
y no así el que se enfrenta. Y hay un caso impresionante en ese sentido, esto lo cuenta San Alfonso María de Ligorio, que él conocía un hombre que era capitán de un barco y que había llevado una vida de pecado terrible, pero terrible, terrible, terrible. Y en esta materia, pues, él había cometido muchos pecados. Y él tenía esta costumbre, este marino, de alguna vez escuchó una prédica de un sacerdote, en las pocas veces que había asistido a una misa, y de rezar un Ave María todos los días. Y así pasaron más o menos 12 años. Y este hombre milagrosamente recibe una gracia así fulminante y se convierte. Y él pasa del lado, digamos, negro al lado blanco. Empieza a practicar la virtud. Y ahí a él se le ocurre, después de esa conversión, pensar esto y hacer esto. Decía, bueno, voy ahora a convertirle a la mujer con la que él vivía en ese momento. Voy a ir donde ella para avisarle de que hay que convertirse, de que hay que hacer penitencia, que no hay que estar en este pecado. Bueno, Pero como que un poco de ingenuidad, Padre sí, Mauricio, no sé si sí, el buen exactamente. espíritu confundido con ingenuidad. Entonces él fue corriendo hacia la casa de esta señorita, no sé qué sería, de esta mujer. Y cuando él iba a golpear la puerta, alguien le jala de los cabellos Una mano misteriosa. por detrás y lo va arrastrando. Y él pensaba que lo estaban robando, le estaban unos piratas, no sé qué. No pudieron en el mar hacer nada con él, ahora en tierra, digamos, bueno. Y él no podía zafarse, gritaba y todo, hasta que lo arrastran hasta la casa de él. Y él regresa a mirar y no ve a nadie. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Quién me arrastró? Y ahí es que él vio que había algo sobrenatural. Y dijo, bueno, esto es inexplicable, o sea, algo tiene que haber. Y ahí fue donde aquel sacerdote que alguna vez él había escuchado esta prédica del Ave María y le comentó esto. Y ahí el sacerdote le dijo sabiamente, dijo, mire, ese fue su ángel de la guarda, que cuando uno vuelve a acercarse a ese tipo de pecado o con la persona que practicó el pecado, uno puede perfectamente volver a caer. Es lo más probable que vuelva a caer. Por eso es que hay que alejarse. Inclusive muchos santos recomiendan, si es una persona con la cual uno tiene esa debilidad, esa pasión, cuando uno se convierte, cortar todo tipo de comunicación y hasta el saludo, ni saludarle. Porque es preferible, como dice, quedar de mal educado, a que por un saludito, una mirada, vuelva a encenderse esa pasión y volver a caer en el pecado. Me parece muy interesante, Padre Mauricio, y esto me recuerda el comentario de un médico hace un tiempo atrás, ya un médico, un cirujano de unos 70 años de edad, que él decía que por costumbre él nunca llevaba a ninguna compañera de trabajo junto a él en el auto. Uh-huh. Y él daba dos razones. La primera, dice, por el cuidado que yo debo tener, porque soy un hombre casado, y un hombre ya de 70 años. Y segundo, dice, por la dignidad de la persona que me está acompañando. Qué bonito. Porque yo no puedo hacer creer a las otras personas que hay algún relacionamiento, lo que sea. Entonces, realmente interesante. Bonito, muy bien recordado, hermano Marcelo. Y recuerda esta frase de Don Bosco, no basta ser bueno, sino que hay que aparentar también ser bueno. Ser bueno y aparentarlo, ¿no? Para no dar escándalo. Bueno, entonces aquí, con este ejemplo, se ejemplifica cómo hay que alejarse de este pecado. Y bueno, esto es un pecado, digamos así, material, ¿no? Tangible. Pero es peor todavía cuando es de la mente o del alma, ahí viene el problema de la fe. Cuando hay dudas en la fe, y hay una duda que no me deja, y yo estoy como torturado por la duda de la fe, también el mismo principio, hay que escaparse, no hay que pensar en la fe, en estas dudas de fe, y dejar esto como congelado en una nevera, digamos, hasta que me encuentre con alguna persona que me pueda orientar. Generalmente un sacerdote, pero no todos, porque ustedes saben hoy en día, pues no son todos los sacerdotes que están bien instruidos y que enseñan
lo que se debe. Entonces, procurar un sacerdote bien instruido, con fe, para que me pueda orientar en esta duda que yo tengo en la fe. Mientras tanto, hay que huir de ellas. Entonces, estas dudas de fe eran más o menos, digamos, no digo frecuentes, pero no eran raras en los inicios del cristianismo. ¿Cómo esta hostia que está aquí representa a Jesucristo? ¿Cómo explicar eso? Entonces, este monje también del anciano, él tiene esa duda, él consagra, era sacerdote, y aquí dice el texto, y este monje vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco del Anciano en Italia hasta hoy en día. Y aquí vamos al tema más interesante. Claro, los materialistas, la gente que no tiene fe, la gente que es enemiga de la iglesia, dice, no, pues esos son cuentos, inventos, eso es histeria colectiva, este sacerdote hizo un truco, cambió la hostia por algo. Bueno, aquí es muy interesante ver que en 1971, el 4 de marzo, después de exhaustivos exámenes de científicos, llegaron a esta conclusión. ¿Qué es lo que nos dice este estudio, hecho con mucho rigor científico sobre el milagro del anciano, del 4 de marzo de 1971? Analizan esa hostia, ¿no? Todas la parte que está ahí, o sea, lo que se ve es una carne. Se transforma el pan en carne. Dice, la carne es verdadera carne. La sangre es verdadera sangre, los coágulos de sangre que asomaron ahí también y que estaban regados en el corporal. La carne pertenece al tejido muscular del corazón. Esto es interesante porque es un lugar del tejido humano donde es del corazón. Y esto es bonito. Corazón eucarístico de Jesús, ten piedad de nosotros. Qué impresionante, ¿no? ¿Ya? ¿Y de dónde corresponde esa parte? Del miocardio, del endocardio y nervio vago. O sea, saben exactamente de dónde es el tejido. Eso no se puede falsificar. Y en la época del anciano, siglo VIII, perdón, no existían formas de hacer trucos y reemplazar eso así, y que dura hasta hoy en día. ¿Ya? La carne y la sangre son del mismo tipo AB. Pertenecen a la misma y pertenecen a la especie humana. O sea, es sangre humana. Y es del mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Y esto es bonito. Como en los distintos milagros eucarísticos que acontecen por aquí y por allá, todos corresponden al tejido del corazón y tiene tipo de sangre AB. Y propio del lugar o del pueblo donde vivió nuestro Señor. Sí, exactamente. El tipo de sangre es propio de esta región de Tierra Santa, Palestina, ¿no? Después el estudio dice, se trata de carne y sangre de una persona viva. O sea, no es un tejido muerto. ¿Cómo se conserva ese pedazo de carne vivo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. Es como haberle tomado ese día muestra de sangre. Ese día, así está la sangre. Qué impresionante. Así está la carne, fresca. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: cloretos, fósforos, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y la sangre dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos que permanece así, es un fenómeno extraordinario. Aquí hay algo inexplicable. Y aquí dice, y los científicos que hicieron estos exámenes, cuando culminaron le dijeron a los monjes, es el verbo hecho carne. Ya. Y aquí vamos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y nosotros comemos místicamente, sacramentalmente, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Ahí están presentes en el Santísimo Sacramento
cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sentimos el sabor de la harina, digámosle así, de la hostia, pero ahí está místicamente contenido sacramentalmente ese mismo cuerpo de Jesucristo de hace más de 2000 años. Es algo increíble. Ya en la época de Santo Tomás de Mauricio, cuando él estudió en París, los alumnos estaban con esa inquietud. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el pan y el vino después de la consagración? Y ahí Santo Tomás les dice, tenemos que hacer una distinción entre el ser natural del cuerpo de Jesús y el ser sobrenatural del mismo. Y habla sobre los accidentes, entonces lo que es cantidad, colores, sabor, se van a mantener, pero ya la sustancia cede su lugar al cuerpo, sangre, alma y divinidad. Exactamente. Es muy, muy bien observado eso, hermano Marcelo. Y para hablar de otros milagros, bueno, estamos hablando de dos muy antiguos, Bolsena, el anciano, pero aparte de estos exámenes recientes del anciano, tenemos un milagro eucarístico en Polonia del año 2013. Un sacerdote estaba celebrando la misa en la iglesia de San Jacinto, en la ciudad de Legnica, en Polonia. Durante la comunión, pues, la hostia, una hostia de las que estaban consagrándose, cayó al suelo, y ahí estaba el párroco celebrando, el padre Andrzej Siombra, ¿no? Que hizo lo correcto cuando una hostia, pues, cae al suelo y, bueno, puede haberse ensuciado, en fin, cuántas cosas. Del sacerdote toma la sagrada hostia, toma el purificador con agua y el sitio donde cayó la hostia, pues lo purifica para que no hayan partículas ahí, tal vez semivisibles o poco visibles, y ahí desaparece la presencia real. Esto se hace con el purificador. Esto es un instrumento litúrgico que es para eso, para purificar, ¿no? Y tomó la hostia, la metió en un vaso de agua y la dejó dentro del sagrario. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y con el agua pues se disuelve la presencia real, ¿no? Se descompone la hostia y después se bebe de la misma, ¿no? Eso es todo un procedimiento. Bueno, el sacerdote hizo eso, pero cuando él fue a ver la hostia en el sagrario, 1 o 2 días después, él notó que la hostia se había modificado. Había una mancha roja que cubría, dice el texto, la quinta parte de su superficie. Y ahí fueron a hacer unos exámenes, se dieron cuenta que esto perduraba y descubrieron exactamente esto. Los científicos que hicieron el estudio de la Universidad Médica de Pomerania, ¿no? Que examinaron la muestra y dijeron que era un tejido del miocardio, del corazón. Impresionante. Lo mismo del anciano de hace siglos atrás. 1200 años y otros milagros, Sábana Santa de Turín, que aparecen elementos no muy, muy semejantes. Y descubrieron que era músculo cardíaco humano, con alteraciones que a menudo aparecen durante la agonía. Y eso es interesante, que analizan también en qué circunstancia emocional o corporal se encuentra el tejido. Está en agonía. La persona está en agonía. A tal punto que hoy en día, con todos los estudios que hacen y técnicas, pueden describir si las lágrimas de una persona son de alegría, son de tristeza, de preocupación. Con mayor razón la sangre. Exactamente. Y aquí extraemos también unos artículos de milagros eucarísticos que ha publicado la agencia Gaudium Press, que comenta de un milagro en Argentina en 1999. Todavía no tiene el título de milagro, pero pues para el que escucha esto, pues dice, bueno, si esto no es un milagro, ¿qué será? ¿No? Le hablan de prodigio, signo también. Lo realizó este examen
un no creyente, el doctor Ricardo Castañón. Y él hizo un análisis ahí en Buenos Aires de también un milagro eucarístico, o sea, lo que se suponía un milagro eucarístico que poco a poco se va comprobando. Y él, al mirar una hostia consagrada que ya presentaba, digamos, signos extraños, de la hostia manaba una sustancia rojiza, dice acá. Y él concluyó la investigación en el 2006, o sea, tardó 7 años, comprobando que la sustancia de esta hostia, lo que salía era sangre humana, la misma que contenía glóbulos blancos intactos y músculo del corazón, pero vivo. Y es del miocardio, ventrículo izquierdo. Y ahí está, ¿no? en Buenos Aires. Después también tenemos un milagro en México, ¿no? En el 2013. Este mismo doctor Castañón pues va a hacer los análisis. Este hecho ocurrió en Tixtla, Chipalcingo, una hostia que emanaba sangre, una hostia que se consagró en el 2013 también en una Eucaristía. Y el análisis arrojó este resultado. Confirmamos que es el tipo de sangre ave, el mismo que se encuentra en la sábana santa de Turín y en el milagro eucarístico del anciano. Encontramos tejido vivo, así como un glóbulo blanco activo, en cuanto a que está tratando de reparar una lesión presente en el tejido descubierto. Qué cosa maravillosa. Dice, aspecto que se presenta, por ejemplo, en un corazón luego de un infarto. O sea, el glóbulo blanco, luego de un infarto, está tratando de reparar la lesión. Así encontró ese tejido en la Sagrada Hostia, ¿no? Y así, de los hechos que este doctor Castañón pues, ha realizado de diversos milagros eucarísticos, él, digamos, al analizar 15 casos, él comenta esto. Cada serie de mis investigaciones se repite en 3 laboratorios distintos. Claro, para los incrédulos, son 3 laboratorios distintos, ¿no? Ninguno tiene nada que ver con el otro. De distintas naciones. ¿Ya? De tal manera que eso le da credibilidad. Claro. O sea, en diferentes lugares y de son distintas otros naciones. Exacto. Científicos. Y dice, y las variables controladas son muchas. La sangre, el ADN, glóbulos blancos, glóbulos rojos, tejido humano, hemoglobina y otras. Puede decirse que, desde el punto de vista científico, mis informes finales son 100% confiables. Está muy bien. Y aquí el doctor pregunta, a ver, los que son médicos acá, médicos, enfermeras, en fin, todo lo que se refiere a la medicina, los que tienen conocimientos, especialidades. La pregunta, ¿cómo se podría obtener sangre sin hueso y médula ósea? Que son los que producen la sangre. Los glóbulos rojos. Claro. ¿Cómo se podría obtener músculo de un corazón vivo y glóbulos blancos de un pedacito de pan? ¿Cómo se podría obtener hemoglobina, una sustancia sujeta a mecanismos bioquímicos complejos y a un programa genético inicial? ¿Cómo? Solo milagro. Dios existe. Es impresionante, Padre Mauricio, y yo quiero hacerle aquí una pregunta. Es una inquietud que tengo, Padre Mauricio. Después de tantas maravillas, de hechos impresionantes, de regalos que Dios le ha querido dar a la humanidad, con estas maravillas, milagros eucarísticos, hay gente que ha cometido muchos sacrilegios, que ha profanado sagrarios. ¿Qué es lo que sucede, Padre Mauricio? Estos hijos de las tinieblas, estos enemigos de la iglesia que odian a Dios, no se puede decir que tienen más fe que nosotros, o sea, están convencidos. ¿Y por qué tantos católicos que deberían estar de rodillas delante del sagrario no son tan radicales como estos malos que odian? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mire, me hace acuerdo, hermano Marcelo, de algo que me contó ahora hace poco una persona conocida. Una amiga de él pertenecía a una religión de Oriente, ¿sí?
Y se convirtió al catolicismo porque con esta amistad, pues, su amigo le hizo apostolado. Y es lo que quiere nuestro Jesucristo, que más almas conozcan la verdad, la fe católica, ¿no? Entonces la atrajo de alguna creencia pagana a la cual pertenecía esta persona y la convirtió. Ya se bautizó. Y ahí le explicaron a esta persona pagana que nació de padres paganos, de siglos atrás de paganismo y todo. Y le dijeron, mire, aquí está Dios en la Eucaristía. Y ella, ya bautizada, creyó. Dijo, claro, ahí está Dios. Pero ahí ella preguntó, mire, pero yo creo porque yo creo. Dice, pero ¿por qué los católicos no creen? Porque si yo sé que ahí está Dios, yo me quedaría horas adorándolo y rezando de él de rodillas. Ya la forma oriental, ¿no? Sí. De poner un tapete, inclinarse. Dice, pero yo veo que acá la gente como que no cree. Porque si ahí está Dios, yo pasaría horas y horas, dice, haciendo vigilias, días enteros porque sé que está ahí Dios. Pero yo no veo aquí a la gente así. Y es verdad. Entonces hay gente, por ejemplo, que pasa delante del sagrario. No hace una genuflexión, no hace una una venia. como que estuviera en la calle, comiendo delante del Santísimo, así como que estuvieran en la calle, contestando el celular, ¿no? Entonces, si usted cree que Dios está ahí, más respeto. Claro. Más respeto. Hay unos hechos, Padre Mauricio, por ejemplo, que vi en un folleto sobre algunos milagros eucarísticos y comentaban de un niño en Inglaterra, siglos atrás. Y este niño sufría mucho porque su padre no iba a la iglesia. Y lógicamente era el maltrato en la casa, discusiones con su madre y el sufrimiento para sus hermanos. Este niño iba a la catequesis y el sacerdote comenzó a explicar la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía y que Él está dispuesto a escucharnos. Y eso se grabó en la mente de este niño, 9 años de edad. Terminó la clase de catequesis y él se fue para la iglesia. Estaba solo. Fue hasta el sagrario y comenzó a rezar. Se acerca y comienza a golpear, con toda la candura, la inocencia propia de un niño. Comienza a golpear la puerta del sagrario, le dice, Jesús, ¿estás ahí? Silencio total, no hubo respuesta. El niño siguió rezando, volvió a golpear. Jesús, ¿estás ahí? Mi profesor de la catequesis me dijo que tú siempre estás ahí para escucharnos. Pero no había respuesta. Ahí el niño se quedó pensando, dice, de repente Jesús está dormido. Y voy a golpear nuevamente con mucha delicadeza para despertarlo. Y vuelve a golpear. Jesús, escúchame. Necesito que me ayudes. Y de repente, oh sorpresa, se escucha dentro del sagrario una voz. Sí, estoy aquí. ¿Qué deseas? Qué bonito. Y con naturalidad, claro. El niño habla con nuestro Señor, le dice, Jesús, mi madre sufre mucho porque mi padre no va a misa y nos maltrata. Y yo quiero que él se convierta. Y nuestro Señor le dice, está bien, voy a hacer lo que tú pides. Qué bonito. A la semana siguiente, misteriosamente, podemos decir misteriosamente, entre comillas. Claro, una gracia. El hombre decide acompañar a la familia a la misa. Comenzó su conversión. Comenzó la conversión. Entonces, esa consonancia de las almas inocentes con nuestro Señor, Él está dispuesto a escucharnos. Uh-huh. Lo que le decía Padre Mauricio es que hay muchas almas que no están convencidas de eso. Qué dolor, ¿no? Y por eso tantos milagros eucarísticos para nuestro Señor, como que llamarnos la atención. Estoy aquí presente. Tal cual. Y miren, tenemos varios milagros ahí por contar. Lamentablemente, vean, no podemos abordar todos. Porque sabemos que hay milagros eucarísticos en Colombia, en Perú, en fin, en Europa, España, Portugal, Francia. Nos referimos aquí a los más recientes, como para que ustedes vean cómo sigue nuestro Señor manifestándose a los hombres, ¿no? Voy a narrar aquí un milagro en Venezuela. Se llama el milagro eucarístico de Betania, que aconteció, fíjese, un día mariano, el 8 de diciembre de 1991, día de la Inmaculada. Un padre llamado Oti Osa celebraba la misa en la capilla del santuario de Betania. Y ahí este padre, cuando consagró la hostia,
comentó esto. Partí la hostia en 4 partes. Cuando miré la patena, el platillo, no podía creer lo que veía en mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia, y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación, cuando hay una herida, ¿no? Después de la misa tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida, estaba manando, y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado a través de la excesivamente delgada hostia. Una muestra de líquido que emanó del centro de la hostia partida, fue analizada en un laboratorio. Se comprobó que era sangre humana. La hostia se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de los fieles, y la visitan muchos peregrinos. Uno de ellos fue un norteamericano llamado Dan Sanford, de New Jersey, que hizo una filmación de la hostia sangrante. Escuchen esto. Hace una filmación de la hostia sangrante en noviembre del 1998. Y en el video se observa cómo la hostia partida se convierte en una hoguera que empieza a despedir llamas, de un color muy intenso, llamas de fuego, ¿no? Luego se ve como una perforación, como cuando se introduce el bisturí en un órgano del cuerpo, y tenía el mismo efecto de, como dice acá, de una perforación de punción con palpitaciones de un corazón vivo, de la que se ven fluir como pequeños ríos de sangre. Una cosa impresionante. Bueno, también queríamos comentarles aquí un hecho que el hermano Marcelo lo sabe mejor, porque estuvo viviendo mucho tiempo en esta región, en el austro de Ecuador, que es el milagro eucarístico del Cañar. Hermano Marcelo, si usted nos puede comentar. Sí, fue, Padre Mauricio, hace algunos meses tuve la gracia de pasar por esa capilla, la capilla de San Antonio, queda en una colina. Al sur de Ecuador. Provincia del Cañar, y la ciudad también se llama Cañar. Y nos llamó la atención, queríamos conocer esa capilla, subimos hasta la colina, estuvimos en este bonito oratorio, y las fotos que van narrando lo que sucedió. De hecho, uno de nuestros sacerdotes, años atrás, estuvo con el párroco con el que se dio el hecho. Estamos hablando de la década del 50. Este sacerdote lo conocimos hace unos 20 años. Uh-huh. Y fue impresionante. Estaba en el mes de junio, casualmente en las fiestas de San Antonio, el patrono del lugar. Claro. Y el Santísimo, estaban creo que en las 40 horas. Entonces estaba la gente rezando, como siempre las devotas, delante del Santísimo. Y de repente comenzaron a ver que había un brillo en la sagrada forma. La gente se acercó, le llamó la atención y comenzaron a ver el rostro de nuestro Señor en la Eucaristía. ¡Qué bonito! Y claro, fue una exclamación ahí entre las que estaban presentes. Corrieron a ver al párroco, que se encontraba en su casa. Era un día domingo. Y el párroco no dio fe. Porque le fueron a decir, claro, era gente muy sencilla, que le fueron a decir, padre, el Señor está en la Eucaristía. Entonces, para un sacerdote, claro, o sea, que le digan que el Señor está en la Eucaristía, le van a dar una lección a un sacerdote. Entonces le dijo, no, vayan, sigan rezando ahí, no sé por qué vienen a decirme esto. Ya sé que Dios está en la Eucaristía. Vuelvan a la capilla. Un segundo grupo, media hora más tarde, va donde el párroco. Padre, venga a verle al Señor. Y esta vez el padre ya se molestó. Dijo, otra vez me vienen con ese cuento. Ya sé que el Señor está en la Eucaristía. Regresen a la capilla, no dejen al Santísimo solo. Y el zum comenzó allá a correr entre los moradores, hasta que un grupo de señores fue y agarró al padre a la fuerza. Se lo llevaron hasta la capilla. Y el sacerdote presenció. Fue impresionante. Y varias personas, incluso también años atrás, conocí a un señor que en la época tenía 8 años de edad, y él dijo,
yo le vi al Señor, vi el rostro de nuestro Señor en la Eucaristía. El Padre en esa época organizó la procesión hasta la iglesia matriz y se da un segundo milagro, un hecho impresionante, que pocos lo conocen, lamentablemente. Comienza la procesión, en la época lógicamente iban con el palio, cubriendo al Santísimo, sacerdote que iba con el ostensorio, y la gente quería acercándose, aglutinándose para ver el rostro de nuestro Señor. Ver el milagro, claro. Ver el milagro. Sí. Comenzó la procesión rumbo a la iglesia matriz, bajando desde la colina, y en cierto momento se desprende una roca de la peña, y esa roca comienza a girar, toma velocidad, y se escucha el grito de la gente viendo esa roca, tremenda roca que iba a caer exactamente Encima del Santísimo. encima del palio que cubría al sacerdote y al ostensorio. Qué cosa. Y lo impresionante es que la roca cae en esa tela, en ese palio, 4 señores que llevaban. La roca rebota, cae en la tela, como que fuese un colchón, y se va hacia un lado. Como fuera una pelota de ping-pong, digamos. Exactamente, rebotó y tremenda se fue. roca en presencia de la multitud, la gente que observó eso. Increíble. Y la roca que cayó a un lado. Qué cosa linda. Lamentablemente, no se sabe qué pasó, pero no conservaron la roca. Yo lo hubiera conservado la roca, Sí, con claro. una placa diciendo, Esta es la roca que quiso atentar contra el Santísimo Sacramento y que Dios la desvió. Qué cosa lindísima, sí, sí. Tuve la gracia, hermano Marcelo, de conocer a este sacerdote, que, claro, él fue el que consagró esa hostia, ¿no? Y él fue el testigo de estos milagros. Te comenta el padre Andrade, si no recuerdo mal es Rigoberto Andrade, que lo conocí en la ciudad de Cuenca, vivió él. Y pues él comentaba esto, o sea, él fue el testigo vivo. Y una cosa bonita, cuando ya el padre se dio cuenta de esta maravilla, este milagro, él condujo la sagrada hostia hasta la ciudad, Cañar mismo, Cañar, Sí. y lo llevó a la iglesia principal. Y la gente empezó a hacer vigilia al Santísimo, miles de personas. ¿Y qué presenciaron? Que la hostia emanaba luces, Sí, eran destellos, rayos como el sol, y de colores, cosa que la gente miraba y no creía. O sea, ¿qué es esto? Es como que el sol hubiese bajado y se hubiera colocado dentro del ostensorio en la hostia. Y emanaba luces de colores, destellos, durante toda la madrugada en una vigilia. Entonces imagínese usted, o sea, más presencia que eso, ¿no? Esto fue más o menos 1954, 55. Entonces, esto nos anima a nosotros, pues, seguir siendo devotos del Santísimo Sacramento. Y la presencia de él es tal que, recuerda, hermano Marcelo, el milagro en Tumaco, en Colombia, ¿no? Claro, del sacerdote que cuando se venía el tsunami, él con el Santísimo salió a enfrentar ahí en la playa. Esto fue a inicios del siglo XX, ¿no? Con una confianza plena diciendo, el Santísimo, nuestro Señor, debe salvar la población. Cuando un ministro de Dios tiene fe, está convencido de la misión que Dios le ha concedido, es un ministro de él, o sea, Dios atiende la súplica de un sacerdote. Ese tsunami venía sobre la ciudad de Tumaco, en Colombia, que queda frontera con Ecuador, y cuando se venía ese tremendo monstruo que iba a inundar Tumaco, el sacerdote sacó el Santísimo Sacramento, enfrentó la ola con una bendición, y la ola se frenó, se apaciguó, y desapareció esa fuerza que iba a inundar. Se volvió normal como era el agua de mar habitualmente. Qué impresionante. Como las criaturas, Padre Mauricio, es impresionante. Las criaturas de Dios se someten. Delante del Santísimo. Y solo recordar el hecho, Padre Mauricio, acá en el centro histórico, aquí en Quito, de los tantos que conocemos, pero está el famoso hecho de la Capilla del Robo. Ajá. Estamos hablando en la época de la colonia, ¿no? Uh-huh. Que fue profanado el sagrario de la Capilla de las Clarisas del monasterio de Santa Clara de Asís. Los delincuentes se llevaron los copones, claro, eran de oro, y arrojaron el Santísimo Sacramento a una quebrada. Cuando ya se percataron de este sacrilegio, la gente inmediatamente se corrió la voz. Era una ciudad pequeña, se corrió la voz, comenzaron
varias patrullas a buscar a los delincuentes, pero sobre todo al Santísimo Sacramento. Y la gente no sabía dónde lo habían lanzado o si se lo llevaron. Ujú. Y milagrosamente la gente percibe que había como que una especie de brillo, un reflejo por una de las calles. Cuando se percatan, era un ejército de hormigas, Padre Mauricio. Qué bonito. En sus espaldas cargaban todas las formas que fueron lanzadas por... Una hormiguita debajo de cada hostia. Exactamente. Qué bonito. En sus espaldas, estas criaturas tan diminutas, cargando al creador del universo. Devolviendo el Santísimo. Qué bonito. Hicieron todo ese cortejo. Fue un ejército de hormigas que fueron llevando las formas hasta un lugar y la gente ahí pudo apreciar. Inmediatamente el sacerdote recogió Hostia por hostia. hostia por hostia, y es en ese lugar donde se presenció, donde estuvieron las hormigas protegiendo a su creador. Ahí se erigió la famosa capilla y se conoce como la capilla del robo. Y qué bonito. Muy bien, hermano Marcelo, mire, tantas maravillas, tantos milagros, y no creemos, no, pues tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que pedir más a Nuestra Señora que nos dé esa sed de Eucaristía, de comulgar, de frecuentar, de adorar al Santísimo. Y felicito a todos los sacerdotes y grupos que organizan adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Sus capillas de adoración. Como usted sabe, hermano Marcelo, nosotros tenemos en la ciudad de Sao Paulo, por la sed, el amor al Santísimo Sacramento de nuestro fundador, Monseñor Jonclá Díaz, él organizó la adoración perpetua al Santísimo en varias casas nuestras de Sao Paulo. Y hace más o menos más de 10 años, el Santísimo Sacramento siendo adorado día y noche. Día y noche, día y noche. Y él organizó esta maravilla, la misa perpetua, que no existe en ningún lugar del mundo. Pueden ir a los 5 continentes. ¿Dónde está la misa perpetua? Allá en Sao Paulo tenemos en nuestra casa principal donde está Monseñor Jonclá. Él fue el que promovió eso. Que siempre un sacerdote esté celebrando la misa. Las 24 horas del día hay una misa. Ustedes van a la 1 de la mañana, está en la misa. Va a las 3 de la mañana, misa. Hace ya cerca de 10 años. Bueno, es una dicha que ya solo con el hecho de tener la capilla de adoración perpetua, pero lo que se dice adoración perpetua. O sea, tuve la dicha en uno de los viajes a Brasil, en los cursos de formación, de poder hacer la vigilia en esa capilla tan bendecida, en una atmósfera sobrenatural. Espectacular. La capilla del Santísimo, y están siempre 2 hermanos nuestros en vigilia. O sea, el Santísimo no queda, pero ni un segundo, ya son más de 15 años. Exactamente. Ni un segundo está solo. Exactamente. Y la misa. Entonces, ese es el poder de bendición y gracias. Y cuántas maravillas, cuánto el demonio, digamos, hablemos de las maravillas de Dios y bendiciones sobre la humanidad a través de estas adoraciones y misas perpetuas, pero también cuántas desgracias Dios ha ahorrado por causa de nuestros pecados, que los pecados atraen esa ira de Dios, que pueden caer si no es por estas almas, conventos religiosos, religiosas que adoran perpetuamente al Santísimo Sacramento. Muy bien, para responder alguna duda de nuestros amigos que nos escriben por internet y todo, y una señora nos preguntaba, ¿qué hacer con aquellos parientes que son sumamente incrédulos y que atacan la fe? Y la atacaban a esta señora. Entonces, ¿cómo hacer? La respuesta. Primero, resistir y defender nuestra fe. Con todo respeto, lo cortés no quita lo valiente, pero con firmeza, con caballerosidad, con mucha valentía defender nuestra fe y evitar que estos parientes, sobre todo cuando son parientes o amigos, contaminen a otros con la incredulidad y el ataque a la fe. No, eso es lo que le puedo decir. Así que bueno, vamos a terminar este podcast pidiendo al Santísimo Sacramento bendiciones para todos ustedes, rezando un Ave María. Por la intercesión de la Virgen le pedimos eso a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corazón eucarístico de Jesús, Ten piedad de nosotros. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Rueguen por nosotros. San José. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ha sido una alegría muy grande estar con ustedes en este podcast de los Heraldos y siempre les agradecemos a todos nuestros amigos, simpatizantes, benefactores que siguen nuestro canal. Siempre nuestras oraciones por todos ustedes. Salve María. Salve María.